buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema de mucho interés, no solamente desde el punto de vista académico, sino porque además es de una gran prevalencia y que podemos observarlo con una gran frecuencia en nuestros pacientes hospitalizados. El día de hoy vamos a hablar acerca de la hipoglicemia y posteriormente hablaremos del insulinoma. La hipoglicemia tiene una alta prevalencia en los servicios de emergencia, así como de hospitalización. Aproximadamente un 15% de pacientes pueden presentar episodios de hipoglicemia durante una hospitalización, siendo estos más frecuentes en aquellos pacientes que reciben tratamiento con insulina o en su defecto antidiabéticos orales. Bien, es importante distinguir dos aspectos fundamentales. Cuando hablamos de hipoglicemia, vamos a hablar entonces de dos tipos fundamentales en forma general. Posteriormente iremos profundizando en el tema, pero por ahora es importante entender que podemos dividirla en dos grandes grupos. En una hipoglicemia iatrogénica, que es la que sucede en los pacientes diabéticos, y una hipoglicemia espontánea, que sucede en cualquier otro paciente menos en los diabéticos. Y hay una diferencia, hay varias diferencias entre ambas situaciones. En el caso de la hipoglicemia iatrogénica, vamos a considerar un valor menor a 70 miligramos por decilitro. A diferencia de la hipoglicemia espontánea, su frecuencia es bastante común. El diagnóstico de la hipoglicemia iatrogénica en el paciente diabético viene dada por síntomas y por los puntos de glicemia, es decir, por el nivel de glicemia que haya. Mientras que en la hipoglicemia espontánea del paciente no diabético, nosotros vamos a considerar como diagnóstico la presencia de la tríada de Whipple. La tríada de Whipple se considera tres aspectos. El primero de ellos está dado por signos y síntomas característicos de lo que es una hipoglicemia, como vamos a ver más adelante. Pueden incluir desde cefalea, tremores, ansiedad, aumento del apetito, sudoración fría. Ese es uno de los componentes, signos y síntomas. El otro componente viene dado por un valor de glicemia, en este caso, menor de 50 miligramos por decilitro. Y el tercer componente está dado por la resolución de todas las signos y sintomatología por la administración de glucosa vía endovenosa, en el caso de una hipoglicemia grave, o vía oral, en el caso de que esta sea una leve o moderada. Cada vez que se constituye una tríada de Whipple, es posible entonces hablar de hipoglicemia. En este caso en particular, vamos a referirnos y vamos a dejarlo en el ámbito de la hipoglicemia espontánea, no diabética. La causa es distinta. En la hipoglicemia dada por iatrogenia, principalmente insulina y secretagogos. No importa qué tipo de insulina, tampoco importa qué tipo de secretagogos, pero finalmente pueden producir hipoglicemia. En cambio, en la espontánea obedece a muchas razones. Una de ellas viene dado por unas causas endocrinas, otra puede ser por insuficiencia del órgano responsable de la producción de la glucosa, que puede ir desde el hígado principalmente, así como también el riñón. Otras causas endocrinas de una hipoglicemia no diabética o en pacientes no diabéticos viene dada por la insuficiencia suprarrenal, así como también el panhipopituitarismo. Los mecanismos más importantes y que debemos recordar es que, por ejemplo, en la diabetes iatrogénica
es decir, la hipoglicemia que sucede en los pacientes diabéticos, lo que está alterado es la captación de la glucosa mediada por insulina, ya sea por la administración de insulina o ya sea por la administración vía oral de secretagogues. Como fuera, el incremento de la insulina va a producir una disminución de los niveles de glicemia. En cambio, en los pacientes con hipoglicemias espontáneas, esta viene dada, como había mencionado hace un rato, por insuficiencia hepática, puede ser una insuficiencia renal crónica, así como también puede ser mediada por insulina, pero en este caso insulina endógena, es decir, de producción autónoma. Otra de las cosas importantes a recordar en la diferencia de ambos es de que en la hipoglicemia iatrogénica lo más importante que debemos hacer es ajustar el tratamiento, mientras que en el caso de la hipoglicemia espontánea en los pacientes no diabéticos, el tratamiento y el manejo es difícil, porque requiere no solamente el tratamiento de la causa primaria, sino que antes de tratarla hay que identificarla. Gran diferencia con la hipoglicemia iatrogénica, en la que el paciente habitualmente es porque se automedica, confunde las dosis o porque desconoce el funcionamiento de los medicamentos que está utilizando. En esta presentación vamos a tratar los siguientes temas. Esta es nuestra agenda, digamos, de la hipoglicemia espontánea, que es la que acabamos de mencionar hace un rato. Vamos a ver un poco acerca del metabolismo de la glucosa a grandes rasgos, conceptos que nos tienen que ayudar a poder entender mejor estas patologías. Vamos a conocer un poquito acerca del sistema de contrarregulación de la glucosa, es decir, aquellos sistemas que se ponen en marcha cuando los valores de la glicemia salen, en este caso por debajo del valor normal de la glicemia. ¿Cuáles son las características clínicas, la presentación clínica de esta hipoglicemia espontánea, lo cual es muy importante, como vamos a ver? ¿Cómo la podemos clasificar, esta hipoglicemia espontánea? ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico y hacer un enfoque clínico adecuado? La causa más frecuente que vamos a ver hoy, que es el insulinoma, así como también la hipoglicemia asintomática. Bien, ¿qué vamos a conocer o qué debemos recordar acerca del metabolismo de la glucosa y el balance que debe haber de la misma? Hay que recordar que en el organismo finalmente los valores de glicemia que tenemos en sangre o en plasma obedece al equilibrio que hay tanto entre la producción de glucosa así como también entre el consumo que hay de este producto que es la glicemia. En ese sentido, nosotros tenemos que identificar 4 grandes órganos. El primero de ellos, el cerebro. El segundo de ellos es el hígado, el intestino, así como el músculo y tejido adiposo, que lo hemos considerado en uno solo. Todos estos órganos tienen un papel fundamental en la homeostasis o equilibrio dinámico que tiene la glicemia en los seres humanos. Primero hay que recordar que la glucosa es el principal combustible que emplea el cerebro, en este caso todo el sistema nervioso central, por excelencia. No es el único, pero es el más importante, sin el cual el cuerpo o el cerebro no podría sobrevivir durante mucho tiempo sin poner en riesgo la vida del paciente. Por otro lado, hay que recordar que el sistema nervioso, incluido obviamente el cerebro, no tiene la capacidad de producir o almacenar la glucosa más que por unos minutos, a diferencia de otros órganos mucho más nobles como el músculo, el hígado, que tienen la capacidad, inclusive el riñón,
de poder almacenar glucosa. Mantener la glucosa en valores de normalidad, como dije, requiere de un balance entre el consumo y la producción endógena de la glucosa, además de la ingesta. Cuando un paciente no tiene una vía oral adecuada, es decir, cuando el paciente no ingiere alimentos, no hay ingesta calórica proteica, el resultado de la glicemia obedece básicamente a la producción endógena por parte del hígado, principalmente hasta en un 85%, así como también la del riñón, y el balance que existiese en función del consumo periférico de la glicemia, de la glucosa. Recordemos entonces que el hígado es el principal aportante de glucosa a través principalmente de la gluconeogénesis, así como también de la glucogenólisis. El intestino de igual forma, vía la vía oral, así como finalmente el músculo y el tejido adiposo. Cuando nosotros queremos comprender un poco más cómo se produce el equilibrio de la glucosa en el organismo, debemos tener en consideración dos estados fisiológicos sumamente importantes. El primero de ellos es el estado posabsortivo y el otro estado es el estado de ayuno. Muy diferentes, pero cuya fisiología y fisiopatología es la misma, en el sentido de que se emplean los mismos sistemas. Vamos a ver cada uno de ellos de tal forma que podamos recordar. En el estado posabsortivo nos estamos refiriendo al estado que se mantiene hasta 4 o 5 horas después de haber ingerido los alimentos. Es decir, el estado en el cual ya se ha producido la digestión, se está produciendo la absorción, termina la absorción y ese es el estado posabsortivo, que coincide muchas veces con los valores de glucosa al azar. Pero vamos a recordar, ingresan los alimentos al aparato digestivo, la llegada de los alimentos va a producir tres consecuencias importantes. La primera, vía el nervio vago llegan impulsos procedentes de la pared intestinal, estimulando y preparando la secreción de insulina por parte del páncreas. Otro viene dado por las hormonas producidas en la mucosa intestinal. Esto es muy importante porque está relacionado con lo que nosotros conocemos como las incretinas, que son hormonas que se producen en la pared de la mucosa intestinal con el objetivo de mejorar los niveles de glucosa en el paciente o en cualquier persona. Y la otra acción a recordar es el aumento de la glucemia arterial. Estos tres componentes hacen o preparan y determinan la producción y secreción, en primer lugar secreción y producción de insulina por parte del páncreas. Entonces, finalmente, la elevación de la glucosa o de la glucemia en sangre arterial conlleva entonces a una liberación de insulina por parte del páncreas. Básicamente es el páncreas endocrino, islotes de Langerhans, células beta. Esta insulina tiene dos órganos muy importantes en el estado posabsortivo. El primero de ellos es el hígado y el otro es el músculo, principalmente el músculo esquelético. Tenemos que recordar
que la insulina tiene muchas funciones, pero hay algunas que sí se deben recordar para poder entender su funcionamiento. Primero, recordar que la insulina es una hormona antilipolítica, es decir, que impide o bloquea, inhibe la degradación de los triacilglicéridos en el tejido adiposo. Lo otro a recordar es de que la insulina es anticetogénica, es decir, que inhibe o evita la producción de cuerpos cetónicos. Y lo otro es de que la insulina es una hormona glucogénica, ¿sí? En el sentido de que almacena la glucosa, ¿sí? Entonces, recordando las acciones antilipolítica, anticetogénica y glucogénica, la producción de glucógeno, vamos a poder entender mejor algunas de los aspectos de estos estados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la insulina a nivel del hígado? Recordemos que es antiglucogénica, entonces disminuirá la salida de glucosa por parte del hígado. No solamente porque va a inhibir la glucogenólisis, sino que además va a inhibir la gluconeogénesis. Por lo tanto, para producir glucógeno, almacenarlo, va a aumentar la captación de la glucosa para la síntesis de glucógeno. Y a nivel del músculo, de igual forma, aumenta la captación de glucosa. Esto es lo que normalmente sucede en el estado posabsortivo. El ingreso de glucosa va a depender básicamente, en este caso, de lo que aporta la dieta y del consumo de esta glucosa por parte del músculo principalmente, así como del hígado. El estado de ayuno. Entonces entendemos por el estado de ayuno cuando la persona mínimamente deja de consumir alimentos por 8 horas desde la noche anterior. Consideramos ese como un estado de ayuno. Claro, también hay un estado de ayuno prolongado cuando esto se extiende hasta las 72 horas, 36, 72 horas. En este caso, siguiendo la misma explicación, vamos a ver de que no hay ingesta oral, no hay alimentación. Esto hace de que los valores de la glucosa en el organismo, en sangre arterial, disminuyan, pero disminuyen dentro de los rangos de normalidad, es decir, entre 70 y 100, no menos que eso, no menos que 70. ¿Sí? Esto hace que a nivel del páncreas, los islotes, las células beta de los islotes de Langerhans, disminuyan la secreción de insulina. ¿Sí? Y por otro lado, aumente la secreción de glucagón. Esto es muy importante porque si recordamos que la insulina es antilipolítico y si esta está disminuida, pues lo que va a producir, ¿qué cosa es? Lipólisis, degradación de triacilglicéridos en el tejido adiposo que están almacenados. Por otro lado, también recordamos que a nivel hepático, recordemos la otra función o capacidad de la insulina, que es promover el almacenaje o almacén de glucosa como glucógeno, es su función glucogénica. Como está disminuida la insulina, la función glucogénica está disminuida, se almacena menos. En este caso, se aumenta la producción de glucosa y la producción de cuerpos cetónicos. ¿Sí? Eso es lo normal, eso es lo que sucede.
se produce glucosa, gluconeogénesis principalmente. Y a nivel del músculo vamos a observar, como consecuencia del aumento de la secreción de glucagón, aumento de la proteólisis y la presencia de lactato. Obviamente el glucagón también participa en la regulación enzimática de estos niveles, favoreciendo, en estos casos, la elevación o el mantenimiento de la glucosa durante este periodo de ayuno. Ayuno prolongado, es decir, ya no tenemos quizá 12 horas, 24, sino nos extendemos más allá de 24 horas, 36, 72 horas. Las cosas cambian un poco. En esa situación, obviamente el almacenaje o el almacén de glucógeno en el hígado hace mucho que dejó de funcionar, el cual se acaba en 15, 20, 25 minutos. Vamos a observar, primero, la secreción de insulina sigue inhibida, los niveles de glucagón elevados, y a esto se agrega las hormonas contrarreguladoras, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento. Al agregarse estas hormonas contrarreguladoras, nosotros vamos a observar de que la producción de lactato y aminoácidos provenientes de la proteólisis muscular, así como también vamos a observar el incremento del glicerol y los ácidos grasos libres como consecuencia de la degradación de los triglicéridos en el tejido adiposo. Recordemos que al estar disminuida la insulina y al estar aumentado el glucagón, desaparece el efecto antilipolítico y vamos a tener entonces, al revés, degradamos los triglicéridos y vamos a tener por un lado el glicerol, que es componente esencial de los triglicéridos, es el esqueleto, y los ácidos grasos libres que están esterificados a la molécula de glicerol. Es por eso que cuando se degradan los triglicéridos tenemos ácidos grasos libres y glicerol. Esto hace que en el hígado sucedan dos cosas. Este componente, que proveniente de los aminoácidos y el lactato, sobre todo aminoácidos gluconeogénicos, va a llevar a un aumento de la producción de glucosa hepática. Pero por otro lado, también la presencia de ácidos grasos libres va a llevar a una cetogénesis que se va a seguir manteniendo en tanto no se recupere la vía oral o la administración, que puede ser parenteral también, de glucosa. Esto es muy importante recordar que la cetogénesis se produce como consecuencia de un enlentecimiento por falta de sustrato a nivel del ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, lo que hace que finalmente, al no tener dónde oxidarse los ácidos grasos libres, terminen haciendo cetogénesis, que es una vía alterna. Muy bien. Muy bien, hemos conocido qué es lo que sucede en los estados posabsortivos, el estado de ayuno y el ayuno prolongado, con la aparición de hormonas contrarreguladoras y la producción de cuerpos cetónicos como consecuencia de la falta de aporte calórico. Y ahora es importante ver que todo eso puede llevar a hipoglicemia. Y vamos a conocer algunos valores que son importantes. De acuerdo a ciertos valores de glicemia plasmática, es que nosotros vamos a ver algunas respuestas que debemos recordarlas. Cuando los valores de glicemia están cercanos a los 80 miligramos por decilitro, a este valor hay una disminución de la secreción de insulina. Recordarán hace poquito que cuando la persona ya no come, inmediatamente los niveles de insulina empiezan a descender. Esto sucede cuando la glicemia está en 80 o
menos que eso. Pero a partir de ahí empieza a disminuir su producción y su secreción. Cuando llegamos a niveles de 65 miligramos por decilitro de glicemia, nosotros vamos a ver que hay un incremento de las hormonas contrarreguladoras. Glucagón, cortisol, catecolaminas, en este caso epinefrina, y hormona de crecimiento. Los síntomas que vamos a ver, muy conocidos y que es bueno recordarlos, que pueden ser de origen autonómico, por ejemplo, algunos de ellos, o aparecen cuando los valores de glicemia están en 55 miligramos por decilitro. Y encontramos disfunción cognitiva, que no solamente se refiere a la pérdida de conciencia, porque puede deberse también a un estado de confusión, somnolencia, a partir de los 45 miligramos por decilitro. Entonces, vamos a recordar que hay dos grandes grupos de síntomas y signos que podemos observar en los pacientes que están siendo afectados o están presentando una hipoglicemia. Uno de ellos son los conocidos signos o síntomas neurogénicos o autonómicos, y los otros son los neuroglucopénicos, es decir, los que son consecuencia de la disminución de los valores de glucosa a nivel del sistema nervioso central, especialmente encéfalo, cerebro. Hay que recordar que cuando el cuerpo capta, sensa que hay una disminución de glucosa, inmediatamente se produce una gran descarga por parte del sistema nervioso autónomo con la intención de promover la producción de glucosa, o en su defecto por un lado la producción, por otro lado la degradación de lo que poco que puede haber almacenado o no. En ese sentido, los síntomas neurogénicos autonómicos son básicamente toracolumbares, es decir, dados por el sistema nervioso simpático a través de las neuronas postganglionares de la médula espinal. Estos nervios llegan a los diferentes órganos produciendo sus efectos. Por ejemplo, tenemos la sudoración, el tremor, que es el temblor muy fino que puede observarse en todo el cuerpo, especialmente en las partes distales, como las manos, los dedos. Ansiedad, náuseas, esos son síntomas neurogénicos, autonómicos, como consecuencia de la descarga simpática del sistema nervioso autonómico. Hay que recordar que algunos de ellos, como la sudoración, son mediados también por el simpático, pero básicamente por acetilcolina, el simpático colinérgico, pero también las otras manifestaciones se deben a niveles de norepinefrina. Los síntomas neuroglucopénicos, signos, en algunos casos, vamos a observar mareos, confusión, cansancio, cefalea, dificultad para concentrarse. Muchos de estos signos o síntomas suelen ser progresivos, que se van instalando en el tiempo, a veces minutos, a veces horas en el día, dependiendo de la afectación de la homeostasis de la glucosa del paciente. Hay que recordar también que otras manifestaciones como el hambre, la visión borrosa, la somnolencia y la debilidad pueden deberse tanto a estímulos autonómicos o neuroglucopénicos, o sea, no son exclusivamente, por ejemplo, la visión borrosa no es exclusivamente neurogénico ni exclusivamente neuroglucopénico, puede producirse por ambos. Hay que recordar un dato importante: la hipoglicemia, ya sea en este caso que estamos hablando de una hipoglicemia espontánea, porque hemos dejado de lado la hipoglicemia iatrogénica en diabéticos, cualquiera de estos tipos de hipoglicemia puede llevar a la muerte, pero un aspecto fundamental es que dentro de los
signos neuroglucopénicos, los signos de focalización, muchas veces que presentan estos pacientes con hipoglicemia severa, porque ya pierden la conciencia, pueden llevar a la confusión y al retraso en el diagnóstico cuando acceden a un servicio de salud. Es importante recordar eso. Hay otra forma también de poder clasificar la hipoglicemia, que es una hipoglicemia reactiva y la hipoglicemia de ayuno, ¿no? Esto es importante, porque clasificar a la hipoglicemia de esta forma, porque hay otras formas más, nos pueden ayudar para poder intervenir, para poder tener una intervención adecuada con el paciente, sobre todo en la disquisición diagnóstica. Cuando hablamos de hipoglicemia reactiva, hablamos de hipoglicemia reactiva cuando aparecen signos y síntomas o síntomas autonómicos 2 a 4 horas después de comer. Clásico paciente que dice que después de comer, a las 2, a las 3 horas, cuando ya no está comiendo, empieza a manifestar dolores de cabeza, cansancio, ellos manifiestan un cuerpo laxado, tienen mucho sueño, en otros casos pueden presentar nerviosismo, tremor, sudoración fría, exactamente los mismos signos y síntomas que podría sentir cualquier persona que hace ayuno, que hace hipoglicemia en ayuno, por ejemplo. Entonces debemos recordar lo siguiente: hipoglicemia reactiva son síntomas de hipoglicemia asociados a glucosa menor a 50 miligramos por decilitro en un test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo paciente que tenga una hipoglicemia reactiva requiere ser sometido a un test de tolerancia oral a la glucosa para verificar si efectivamente lleva a la aparición de signos y síntomas durante la prueba de hipoglicemia con valores de glicemia menores a 50. Sin embargo, esta premisa, que es útil, de hecho se utiliza en la práctica médica diaria, hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta. Primero, que no hay correlación entre el nadir de la glicemia plasmática y la aparición de síntomas. ¿Qué quiere decir esto? El nadir se refiere al nivel más bajo de la glucosa. O sea, en una curva, el nivel más bajo es lo que se conoce como nadir. Entonces, no hay correlación entre el valor de glucosa más bajo y la aparición de síntomas. Eso es cierto. Es decir, un paciente podría tener un valor de glicemia menor a 50 y por ahí no tiene sintomatología. Otro aspecto a considerar es de que el test de tolerancia oral a la glucosa repetidos no tienen los mismos resultados. O sea, es una prueba que tiene mucha variabilidad. Otro aspecto importante a considerar en el test de tolerancia oral a la glucosa para pacientes con hipoglicemia reactiva es que 10 a 30% de las personas sanas tienen valores de glucosa plasmática menor a 50 miligramos por decilitro durante el test de tolerancia oral a la glucosa. Son personas sanas, sin embargo tienen valores de glucosa positivos. Vendrían a ser falsos positivos. La mayoría de los pacientes con hipoglicemia reactiva, es decir, que tienen esto, según el test de tolerancia, no presentan hipoglicemia durante el test de comida mixta o presentan signos en el encefalograma. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pacientes, cuando se le hace el test de tolerancia oral a la glucosa, es muy diferente su respuesta cuando le hacemos un test de comida mixta. Un test de comida mixta es una prueba también un poco engorrosa porque requiere la medición de péptido C estandarizado cada 30 minutos, aunque se considera que el valor del péptido C a los 90 minutos es el que mayor valor predictivo positivo tiene. Este apartado nos dice de que los pacientes
Pueden tener hipoglicemia con el test de tolerancia oral, pero no lo tienen durante un test de comida mixta. Y esto es importante, porque efectivamente, cuando un paciente ya no tiene hipoglicemia, pensando siempre en una hipoglicemia reactiva, cuando no lo tiene la hipoglicemia al test de comida mixta, eso es lo que tendríamos que esperar. Esta es una curva en la que nosotros observamos en el eje de ordenadas los valores de glucosa, de glicemia, y en el eje de abscisas vamos a encontrar el tiempo, los minutos. Se han trazado unas curvas durante un test de tolerancia a la glucosa oral y comida mixta en aquellos pacientes que tienen una hipoglicemia reactiva, o sea que se les baja la glucosa después de comer, 2 a 4 horas después. Vean ustedes, la curva punteada, discontinua, es el test de tolerancia a la glucosa oral. Lo que se hace, ya lo vamos a ver después en otra diapositiva o en otra ponencia, vamos a observar que el paciente tiene una elevación a la hora, está baja la glucosa, puede llegar a valores menores a 60 inclusive, en un test de tolerancia, ¿no? Y luego volver casi a la normalidad, después de aproximadamente 3 horas. En un test de comida mixta, nosotros vamos a observar que no se produce esta excursión que sí con el test de tolerancia, porque en un test de comida mixta lo que se evita es justamente la ingesta de azúcares simple. Recordemos que el test de tolerancia es solamente glucosa anhidra. En la comida mixta no es así. No solamente hay glucosa, hay otros componentes relacionados con proteínas y grasas. Por eso es de que no produce una elevación de la glucosa y tampoco la disminución es muy marcada. Entonces, cuando un paciente tiene una hipoglicemia reactiva y hace una prueba de test de tolerancia oral a la glucosa positiva con síntomas y valores menores a 50, va a tener una prueba de comida mixta negativo, es decir, no presentará hipoglicemia, básicamente porque no hay una mayor estimulación en la producción de insulina por parte de las células beta del páncreas. Muy bien, entonces hemos visto una clasificación que es la reactiva, la hipoglicemia reactiva, pero ahora vamos a ver otra clasificación fisiopatológica que es importante para poder ir entendiendo lo que finalmente vamos a desarrollar al llegar un poco más de la mitad de la ponencia. ¿Cómo podemos clasificar fisiopatológicamente a la hipoglicemia? Dos formas: disminución de la producción de glucosa, hígado principalmente, 85%, 90% de la producción endógena de glucosa, y aumento de la captación de glucosa por parte que representa en este dibujo, en este esquema, el músculo estriado. Hay que recordar que todos los tejidos consumen, pero en este caso por la cantidad de tejido muscular esquelético es el principal. Pues bien, estos datos son muy importantes porque son de aplicación clínica inmediata y que deben ser considerados y tomados en cuenta. Veamos, en el hígado nosotros tenemos una producción de glucosa normal en ayuno mínima, perdón, en ayuno de 1 a 2 miligramos kilo minuto. Eso es lo que produce el hígado de una persona adulta de aproximadamente 70 kilogramos en ayuno, 1 a 2 miligramos por kilo por minuto, que equivale en un adulto aproximadamente a una velocidad de infusión de 50 a 150 mililitros hora de una dextrosa al 5% de un agua destilada. Ese es el equivalente. ¿Sí? La utilización de glucosa, recordemos que es el equilibrio entre la producción y el consumo o utilización, lo que finalmente va a determinar el nivel de glicemia de la persona. Hay que recordar que el consumo o utilización normal de la glucosa es similar, de 1 a 2 miligramos por kilo por minuto. No, hasta ahí no hay problema.
pero es máximo cuando todos los receptores de insulina están al máximo por estimulación, hasta 6 veces más, de 6 a 12 veces más, hasta 12 miligramos kilo minuto. Un requerimiento, entonces, un paréntesis, ¿no? Habría que entender entonces por qué motivo muchos de nuestros pacientes, es un paréntesis porque quizá no tiene mucho que ver con la patología que vamos a ver, pero sí nos hace entender por qué es entonces que muchos de nuestros pacientes hospitalizados, sobre todo adultos mayores, sobre todo, lo cual no es exclusivo, presentan hipoglicemias, y es porque tenemos problemas en el aporte. No tenemos un aporte adecuado, no hay vía oral, o la cantidad de dextrosa que se les pasa por vía periférica no es la adecuada. Obviamente entonces la utilización de glucosa supera ampliamente la producción o el aporte parenteral y se produce la hipoglicemia. Cerramos el paréntesis y continuamos. Entonces, un requerimiento de glucosa mayor a 2 miligramos kilo minuto sugiere mayor utilización de la glucosa. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando un adulto de 70 kilos con una dextrosa al 10% a una velocidad de 50-80 mililitros hora, ¿no? Que es más o menos la mitad de esto, ¿no? Entonces, esta diapositiva es muy importante porque hay una aplicación clínica inmediata y lo vamos a ver. Entonces, cuando tenemos una disminución de la producción de glucosa, es decir, cuando nuestra tasa de producción de glucosa endógena es menor a 2 miligramos kilo minuto, debemos pensar, ¿quiénes producen la glucosa? Falla hepática, falla renal, puede haber una falla suprarrenal o hipoficiaria, que en este caso ni la falla suprarrenal o hipoficiaria o la falla cardíaca producen glucosa, pero sí determinan una adecuada producción de glucosa. Entonces, cuando nosotros vemos de que asumimos que hay una disminución de la producción de glucosa, debemos pensar en esto. Pero si nosotros no estamos asumiendo una disminución de la producción de glucosa, podemos tener situaciones que aumentan la utilización de glucosa, es decir, cuando esta es mayor a 2 miligramos por kilo por minuto, ¿sí? Se aumenta la utilización. Situaciones, el uso de insulina, no solo el uso, o sea, la administración parenteral, subcutánea, si se quiere, sino también la producción endógena, autónoma muchas veces, que es lo que vamos a ver dentro del insulinoma. Otro es el empleo de sulfonilurias, secretabobos. Cuando pongo secretabobos, estoy incluyendo no solamente a las sulfonilurias, sino también a otros, como por ejemplo los inhibidores de la DPP4, así como también a las meglitinidas. La presencia de anticuerpos antiinsulina, insulinoma o neoplasias. Voy a compartir con ustedes una mnemotecnia que es importante, es de utilidad. Es explain, está en inglés, pero sirve para pensar causas de hipoglicemia de ayuno. Hemos dejado de un lado a la hipoglicemia reactiva, postprandial, y estamos hablando de hipoglicemia de ayuno. Recordemos, causas exógenas: insulina, agentes orales, alcohol. P de pituitaria, insuficiencia pituitaria, que puede ser principalmente, lo que nosotros observamos es secundaria a procedimientos quirúrgicos, aunque también hay causas primarias, o sea, propias de la hipófisis, que no son quirúrgicas, ¿no? También tenemos con la L de liver, que es hígado, la falla hepática, que puede ser como consecuencia también de una falla orgánica múltiple. A de insuficiencia adrenal o suprarrenal, y de la presencia de insulinoma, que es el tumor neuroendocrino más frecuente, o nesidioblastosis, que es una hiperplasia de las células beta, que viene a ser la causa más frecuente de hipoglicemia persistente en
neonato, y la N de neoplasias. Cuando nosotros recordamos explain, vamos a recordar entonces cuáles son las principales causas de hipoglicemia de ayuno. ¿Sí? Muy bien, ¿qué otra forma podemos clasificar esta es otra clasificación de la cual también podemos sacar algunas cosas útiles para ir entendiendo más adelante el tema de fondo? Que también podemos considerar una clasificación a aquellas personas que tienen apariencia de salud, healthy, y aquellos que están enfermos, ¿no? En el caso de los pacientes que tienen una apariencia de salud, pueden tener una enfermedad, una comorbilidad que está compensada e impide la aparición de hipoglicemia, pero que ante la ingesta de algún medicamento puede desencadenarla. Y los pacientes enfermos se refieren a los pacientes hospitalizados. Se los divide porque la epidemiología y su pronóstico es totalmente distinto. ¿Qué medicamentos se asocian a hipoglicemia? Ya hemos hablado de algunos, pero recordaremos otros. Etanol, salicilatos, quinidina, haloperidol, isopiramida, insulina, betabloqueadores, sulfonilurias, Bactrim, nombre comercial, trimethoprim, sulfamethoxazol, pentamidina. Son los principales medicamentos que pueden producir hipoglicemia. Muy bien, entonces, ya que hemos repasado un poquito la fisiopatología, algunas clasificaciones, considerando de una forma general, haciendo algunas puntuaciones en algunos aspectos, vamos a ver. Entonces, si yo tengo una sospecha clínica de hipoglicemia, porque la he evidenciado o el paciente manifiesta solamente sintomatología, vamos a tener tres situaciones. Una es que sea producida por medicamentos, otra que sea una hipoglicemia de ayuno y otra que sea una hipoglicemia postprandial o reactiva. Dependiendo de cuál es nuestra sospecha, de acuerdo a los antecedentes de la persona, ¿no?, vamos nosotros entonces a proceder. Si se trata de medicamentos, puede deberse a la administración de insulina, sulfonilurias, etanol, salicilatos y otros que ya hemos visto. Eso no es muy difícil de saberlo. Una buena anamnesis, una buena revisión de la medicación o elección de los medicamentos en el tratamiento nos pueden hacer identificar si esta serie de medicamentos, esta hipoglicemia. Y la otra es que si es una hipoglicemia postprandial, lo que hemos estado conversando hace unos minutos. Si nosotros sospechamos de una hipoglicemia postprandial, hemos realizado nuestro test y efectivamente se ha verificado o no, lo que tenemos que hacer es un test de tolerancia de alimentos, un test de tolerancia de alimentos mixtos. Si este es positivo, entonces nosotros, antes de la cirugía gástrica, debería hacerse estudios de motilidad. Pero si el paciente no es quirúrgico, debemos decirle que utilice comidas mixtas bajo en carbohidratos simples para recordar la curva que con el test de alimentación mixta no le va mucho, la glucosa, bueno, eso es lo que hay que hacer. Pero este es un tema en el cual lamentablemente no hay una gran cantidad de tratamientos médicos que podamos utilizar más que el dietético en el caso de los pacientes con hipoglicemia postprandial. Pero ahora vamos a ver hipoglicemia de ayuno, que es quizá lo que el aspecto más importante de esta presentación, que terminará con el insulinoma. Todo paciente que haga hipoglicemia de ayuno, es decir, que presente signos o síntomas en ayunas o en ayuno, con una presencia estriada de Whipple, que sea repetido, ¿no?, tenemos la obligación médica de realizar un test de ayuno prolongado de 48 a 72 horas para provocar de manera controlada una hipoglicemia y poder evaluar a través de mediciones en sangre, mediciones plasmáticas,
las diferentes hormonas contrarreguladoras que se van a manifestar elevándose a fin de evitar o terminar con esa elevación, o perdón, con esa baja de glucosa. Entonces, ya vamos a ir viendo con más detalle más adelante, pero hacemos un test de ayuno prolongado. En el test de ayuno prolongado lo que tenemos que evaluar es la insulina y el péptido C. Si esto está aumentado, tanto la insulina como el péptido C están altos, ya vamos a ver los valores después, nosotros vamos a considerar la probabilidad de un insulinoma. ¿Sí? Un insulinoma es el tumor neuroendocrino más frecuente en adultos, que se caracteriza por una producción autónoma de insulina, así como también de su péptido conector, así como también de proinsulina, preproinsulina. Entonces, cuando nosotros vemos que está elevada la insulina o péptido C, nosotros tenemos la sospecha clínica de un probable insulinoma, y lo que conlleva, lo que inmediatamente es localizarlo, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, y el tratamiento es quirúrgico. Ese es el tratamiento, es quirúrgico. Ya vamos a ver que a veces es necesario el empleo de tratamiento médico, pero lo que hay que entender es que el tratamiento es quirúrgico. Así como la curación de un absceso sin drenaje, y no solamente la antibiótico terapia, bueno, acá es lo mismo. El tratamiento es quirúrgico. Pero también se pueden dar algunos medicamentos, ya vamos a ver. Pero cuando el péptido C y la insulina están disminuidos, aún en presencia de hipoglicemia en ayunas o en ayuno, tenemos que pensar algunas de estas situaciones: falla cardíaca, uremia, sepsis, neoplasias. Bien, este es el protocolo del test de ayuno prolongado. Es un ayuno que puede extenderse hasta 72 horas en búsqueda o buscando unos valores de glucosa bajos, hipoglicemia, de manera controlada. Primero hay que entender que se debe suspender todo medicamento no esencial. Es decir, se retira aquellos medicamentos que de retirarlos pondría en riesgo la salud del paciente por este tiempo de quizá 3 días. Puede beber agua, y acá es un tema que algunos dicen que puede inclusive tomar bebidas no calóricas o café. Sin embargo, la sugerencia es que si tiene sed, que beba agua. Se puede permitir, de hecho, el paciente pueda caminar en forma activa. De hecho, se utiliza la caminata para estimular muchas veces la aparición de hipoglicemia. ¿Qué cosas se deben medir, cuantificar? Glucosa plasmática, insulina, péptido C y proinsulina cada 6 horas hasta que la glucosa llegue a menos de 60 miligramos de decilitro. Cuando la glicemia es menor a 60, 55, 58, se debe medir cada 1 a 2 horas. Es decir, que en tanto el paciente no presente hipoglicemia, debemos medir esto cada 6 horas. Cuando vemos que en uno de los controles la glucosa sale menor a 60 o en 60, 58, es el momento de empezar a controlar, a tomar sangre para esas mismas mediciones cada 1 a 2 horas. ¿Por qué? Porque se va a producir la hipoglicemia en cualquier momento. ¿Cuándo se termina este test de ayuno prolongado? Se termina cuando se presenta signos o síntomas de hipoglicemia y una glucosa menor a 45. IO. Ese es el momento de terminar. Al término de la prueba, ¿no?, que es lo que acabamos de mencionar, cuando el paciente presenta esto, glucosa menor a 45, y tiene signos y síntomas, se tiene que medir glucosa, insulina, péptido C, proinsulina, beta-hidroxibutirato y sulfonilureas en sangre. Ahora ustedes dirán, ¿y en qué momento se hace esto? Bueno, en forma práctica, ¿qué es lo que hacemos? En nuestro medio, lo que hacemos es que al paciente tomamos cada 4 horas glucosa capilar, ¿sí?, y lo vamos anotando en una hoja de protocolo, ¿sí? En esa hoja de protocolo también está descrito la toma de la presión, frecuencia cardíaca, ¿no? También se incluye la temperatura y
un apartado para signos y síntomas, de los cuales ya hemos hablado. Cada 4 horas se toma la glucosa y las funciones vitales. Cuando nosotros a través de una glucosa capilar vemos ya de que el valor está en 60-58, entonces empezamos a tomar también con glicemia capilar cada hora, cada 2 horas. Y cuando el paciente llega a menos de 45 y o tiene signos y síntomas, inmediatamente tomamos todo. Tomamos glucosa ya plasmática, insulina, péptido C, y hasta ahí llegamos, porque en nuestro medio todavía no medimos con facilidad sulfonilurias. Beta-hidroxibutirato se hace, pero muchas veces no está disponible. Pero como fuere, eso es lo que se hace. O sea, se tiene una medición inicial de todo esto y una basal. Una basal y una al final de la prueba. Ahora, este último apartado no lo hacemos con frecuencia, realmente no se ve porque no tenemos glucagon en nuestro medio disponible con facilidad. Lo que se hace es administrar 1 miligramo endovenoso de glucagon y medir la glucosa a los 10, 20 y 30 minutos para ver si se va a producir una respuesta adecuada. Ya vamos a ver que hay una diferencia entre los pacientes que tienen un insulinoma y los que no tienen un insulinoma. Al glucagon responden diferente, lo cual ayuda a aumentar la especificidad de esta prueba. Muy bien, esta es la respuesta de la glucosa a la administración endovenosa de glucagon al final del ayuno. Entonces vean ustedes, aquí en el tiempo cero terminó la prueba, aquí se tomó la muestra de glucosa plasmática, péptido C, insulina, si se ha podido beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico, ¿sí? Y vamos a ver esta curva con puntos redondos, disculpe la redundancia. Vamos a ver que a la administración de glucagon, vean ustedes cómo se elevan los niveles de glucosa a los 10 minutos, a los 20 minutos y a los 30 minutos. Este es el paciente que presenta insulinoma. Vean ustedes cómo se eleva inmediatamente. Pero vean lo que pasa con un paciente normal. Los valores de glucosa luego de la administración de glucagon casi se mantienen similares. Esto es muy importante. Debemos recordar que un paciente en un test de ayuno prolongado y que presenta un insulinoma, vamos a recordar que esa hipoglicemia, esos valores de glucosa bajos, son consecuencias de los niveles elevados de insulina, es decir, de que hay un incremento en la captación o en la extracción de glucosa, desde que el clearance de glucosa, por parte de los tejidos insulino sensibles, ¿no? Eso va a hacer entonces de que ante una administración de glucagon endovenosa, de forma inmediata el cuerpo reaccione con una mayor producción de glucosa, inmediatamente. Recordemos que los valores de glucagon también que se administran disminuyen los niveles de insulina. Eso hace de que el valor de glucosa se dispare inmediatamente, cosa que no sucede con los pacientes que no tienen insulina. Pero vamos un poco más allá, no nos quedemos solamente con los valores de glucosa post glucagon endovenoso. Este es un estudio en el que se compararon los niveles de los cuerpos cetónicos, en este caso beta-hidroxibutirato, ácidos grasos libres y la glucosa en respuesta al glucagon endovenoso. Pacientes normales y pacientes con insulinoma. Lo mismo que acabamos de ver ahorita, solamente que considerando beta-hidroxibutirato, ácidos grasos libres y glucosa. Vean ustedes al paciente normal. El paciente normal, vamos a empezar con la glucosa. Como dije, no hay una variación de la glucosa muy importante. 0.7 milimoles litros de variación de glucosa. En cambio, si comparamos con el paciente con insulinoma, vean ustedes, hasta casi 5 veces el valor de variación, con un rango de 1.4 a 5.4 milimol litro. Ahora vean ustedes, vamos a ver los ácidos grasos libres, FFA.
paciente normal, le doy el glucago y vean ustedes, la media de ácidos grasos libres es mayor en los pacientes normales que en los pacientes con insulinoma. En otras palabras, hay más ácidos grasos libres en los pacientes normales que los que tienen insulinoma luego de la administración de glucago. Y eso es fácil de entender. Recordemos, al inicio mencionamos que una de las propiedades de la insulina es que es una hormona antilipolítica. Y recordemos que si la insulina está alta, entonces la lipólisis va a estar inhibida y por tal razón los ácidos grasos libres van a estar disminuidos. Esto es lo que se ve en el paciente con insulinoma. Alta insulina, lipólisis disminuida. Y si comparamos con los que tienen, en este caso el beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico, igual. Vamos a ver que en los pacientes normales responden con un valor más alto de beta-hidroxibutirato que los que tienen insulinoma. Es la misma explicación que para el caso de los ácidos grasos libres. Estos pacientes, al tener mayor niveles de insulinemia mayor, van a tener la cetogénesis inhibida. Por ese motivo que la producción de cuerpos cetónicos es menor. Y bueno, O'Brien y sus colaboradores, ya miren ustedes, esto es en el año 93, llegaron a la conclusión entonces que la respuesta de la glucosa plasmática al glucagón es mayor, que la respuesta de la glucosa al glucagón endovenoso que sea mayor o igual a 25 miligramos por decilitro y que además un beta-hidroxibutirato menor o igual a 2.7 milimoles al final del ayuno son indicativos de hiperinsulinemia del insulinoma, cuando concomitantemente la glucosa en plasma es menor o igual a 60 miligramos por decilitro. En otras palabras, si un paciente tiene, después de la administración de glucagón, una medición de beta-hidroxibutirato menor o igual a 2.7 y que además de eso tiene un nivel de glucosa mayor o igual a 25 miligramos por decilitro, lo más probable es que esto sea debido a una hiperinsulinemia, ¿no? Y esta parte de acá, que dice menor a 60, se refiere a que los pacientes que están haciendo hipoglicemia. Ahora, muy bien, estoy haciendo el test de ayuno prolongado a mi paciente y ya llevo 24 horas, llevo 12 horas, no hay hipoglicemia. Ya voy con 24, tampoco, lo hago caminar, no se produce. Ya llevo 48 horas, tampoco se produce. ¿Lo puedo alargar más? ¿72 horas? Sí, hasta 72 horas. Después de las 72 horas, ya no hay chance de un resultado positivo para llevarlo a 96 horas. Ya que el 92% de las hipoglicemias que se producen en el test de ayuno prolongado suceden a las 48 horas. O sea que lo más probable es que si su paciente tiene un insulinoma, en el 35% de los casos no va a suceder a las 12 horas ni a las 24. Muy probablemente sí suceda a partir de las 48 horas, hablando de probabilidades. Bueno, y esto es lo que les había ofrecido, son los valores que tenemos de los diversos parámetros o variables fisiológicas que ya hemos venido conversando: glucosa, insulina, péptido C, proinsulina, beta-hidroxibutirato y variación de la glucosa. Y ahí vamos a ver entonces que cuando hablamos de insulinoma, que es la tercera fila, vamos a tener entonces que la insulina es mayor a 6 microunidades internacionales por mililitro, con un péptido C mayor a 0.2 picomoles litro, con una insulina o proinsulina, mayor a 5 picomoles litro, beta-hidroxibutirato menor a 2.7 y con una variación de glucosa, obviamente luego de la administración de glucagón, mayor a 25. Esto más todo lo visto anteriormente con la hipoglicemia de ayuno, ¿sí? Un test de ayuno prolongado, y estos valores
podemos decir de que se trata de un insulinoma. ¿Cuál es la epidemiología? Bueno, hay que recordar que la primera descripción se hizo en el año 1924. Es la hormona más frecuente producida por los tumores neuroendocrinos, como lo habíamos manifestado. 99% son de origen pancreático, 90% son solitarios. El 99% sea de origen pancreático, quiere decir que hay obviamente síntomas paraneoplásicos en los cuales los tumores pueden producir también insulina. 90% son solitarios, o sea, son únicos. La mayor parte de ellos son menores de 2 centímetros. 8% están asociados a neoplasia endocrina múltiple tipo 1. El promedio de la edad de presentación del insulinoma suele ser a los 47 años. Se distribuyen igual entre la cabeza, cuerpo y cola del páncreas, hablando de insulinoma, porque puede existir otro tipo de tumores neuroendocrinos que asientan en el páncreas. Menos del 10% son malignos y la supervivencia a 5 años es del 97%. ¿Sí? Es decir, no hay un gran riesgo de muerte en tanto el insulinoma sea reconocido, tratado y no sea maligno. Si nosotros podríamos tomar en cuenta todos los tumores neuroendocrinos producidos por los islotes pancreáticos, lotes de Langerhans, nosotros encontraríamos una división así. Aproximadamente el 38% se debe a insulinomas, un 19% se debe a gastrinomas, 3% entre somatostatonomas, glucagonomas y lipomas. Es decir, 38, casi el 75% son tumores funcionantes neuroendocrinos, es decir, que producen hormonas. Y un casi 25, un poquito más por ciento, son tumores no funcionales, es decir, que no producen efectos por la liberación de hormonas. Bueno, ¿cómo localizamos ahora el insulinoma? Ya habíamos mencionado que hicimos el diagnóstico. Primero tuvimos la sospecha clínica, luego hicimos el diagnóstico y ahora, bueno, antes de operar tenemos que saber dónde están. Y para eso tenemos varias opciones: la tomografía, la resonancia magnética nuclear, angiografía, ecografía transabdominal, ecografías intraoperatorias, gamografía con receptor de somatostatina, conocido como electrolytic scan, estimulación intraarterial selectiva con calcio, con muestra venosa hepática, y muestra venosa portal, ¿no? Que es el cateterismo percutáneo transhepático. Bueno, vamos a hablar de algunos de ellos brevemente. Si nosotros comparamos, esta es una comparación que se hizo, valores predictivos positivos y falsos negativos y positivos en el año 82 hasta el año 98, fueron una buena cantidad de pacientes que fueron considerados desde el año 82, son 16 años, y las ayudas diagnósticas que se emplearon de imágenes para poder ubicar a estos insulinomas. Y vamos a ver que de todos ellos, el ultrasonido o ecografía intraoperatoria con palpación intraoperatoria tiene el valor predictivo positivo más alto, 97%, seguido del ultrasonido abdominal o ecografía abdominal. Esto es importante, es un valor predictivo positivo. Quiere decir de que si realmente se encuentra dentro de la sala de operaciones un nódulo, pues 97% de probabilidad de que efectivamente se trate de un insulino. Estas son algunas imágenes. Por ejemplo, este es un angiograma de un paciente que fue sometido a este procedimiento. Este punto blanco de acá, que se ve oscuro en las imágenes con sustracción, es el insulinoma. De igual forma, acá se observa en la cola del páncreas una lesión compatible con un insulinoma, ¿sí? Es lo mismo, pero a través de una ecografía.
¿sí? Es una ecografía intraoperatoria, ¿no? Donde se puede observar el insulinoma. Y esto ya es, este es otro procedimiento. Nosotros sabemos que todos los insulinomas expresan receptores para GLP-1. Entonces, de tal forma que utilizando esta característica, nosotros podemos utilizar algunos marcadores con radionucleótidos, en este caso con, no recuerdo bien si es indio 111, pero lo que va a permitir es identificarlo. ¿Sí? Vean ustedes, es como una gammagrafía, como un octreotide scan, solamente que no utilizamos octreotide, sino lo que utilizamos son marcadores, sustancias que se unan a los receptores de GLP-1, y acá se observan así. Esto es realmente relativamente novedoso. Entonces, recordar, la resección quirúrgica es el tratamiento de elección, requiere unidades especializadas, la enucleación se realiza en la mayoría de los casos, o sea, se saca el nódulo, el insulinoma, que suele ser único, generalmente, y menor a 2 centímetros, por eso se llama enucleación. En algunos casos hay que hacer una pancreatectomía distal o una pancreatoduodenectomía, que es la operación de Whipple en algunos pacientes. Y recordar que no se debería hacer una resección ciega. Hay algunos manejos médicos que son importantes. ¿Cuándo usamos el manejo médico? Primero, cuando el paciente está esperando la cirugía. Segundo, cuando se trata de una enfermedad metastásica. O cuando tenemos que el paciente ya ha sido sometido a cirugías y ha fallado. Dieta, diazóxido, bloqueadores de canales de calcio, es muy importante, es un bloqueador de canales de calcio tipo L, básicamente verapamil y nifedipino, ya vamos a ver algunas dosis, análogo de somastostatina como el octreotide, embolización de la arteria hepática, ablación con radiofrecuencia. En el diazóxido es importante porque el diazóxido lo que va a hacer es suprimir la secreción de insulina, ¿no? Lo que va a hacer es mantener abiertos los canales de potasio, voltaje dependiente, los canales de potasio ATP dependientes de la célula de los islotes Langerhans, las células beta. La dosis usual va entre 50 a 300 miligramos, pero puede llegar hasta 600 miligramos diarios. La mayoría, o sea, la mitad de los pacientes tienen una buena respuesta, pero su problema es que retiene agua al sodio y puede producir hirsutismo, por lo que su indicación suele estar acompañada siempre de un diurético, generalmente tiacídicos. Y este es el insulinoma maligno. Esta es una tabla de supervivencia a los 10 años, es una tabla de Kaplan-Meier a los 10 años, 10 pacientes con insulinoma maligno y su supervivencia a los años. Y lo que se observa es que la media de sobrevida de los 10 pacientes es de 2.6 años. Y la causa de muerte está asociada a obesidad y falla cardíaca. Es decir, que un insulinoma maligno no tiene un buen pronóstico. Muy bien. Muchas gracias.